¿Qué pasará después del velo misterioso de la muerte? La muerte sigue siendo como la incógnita para los sabios, como la incertidumbre para los intelectuales, como el terror para los alejados, pero es la victoria del creyente. Y la vida es una sola, como decía mi abuelo, la vida es como una moneda, o la inviertes o la gastas, pero solo se puede hacer una vez. Y la mejor manera de invertir la vida, amable televidente, en este programa de signos vitales, es en dos áreas. Uno, el área espiritual. Entienda a Dios, tema a Dios, busque a Dios. Jesús es Dios. Se le conoce solo y exclusivamente en su texto, que son los evangelios. Y lo segundo, para que le dé usted sentido a la vida, después de conocer a Dios, es invierta parte de su vida, sus dones, sus talentos, su tiempo, su dinero, su capacidad, su juventud, en ayudar a otros en el nombre de Jesús. Porque lo que vemos temporal un día acaba y empieza lo eterno. Entonces, yo podría definir la vida, esta temporalidad, como una oportunidad que Dios le da a todos los hombres y a las mujeres para que decidan dónde van a pasar la eternidad. Y aquí en este caso de hoy, de la reflexión, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, vemos a un centurión romano, buena persona. Centurión era un hombre importante para la escala social del imperio romano de ese entonces, porque era el que dirigía a 100 hombres, centurión, una centuria de hombres. Y tenía un siervo y estaba enfermo. Y este centurión romano, un personaje importante, con mucha autoridad, imagínese usted que tenía bajo su dirección un pelotón de 100 soldados romanos. Entonces, él conocía la autoridad, porque si él le decía a un soldado venga, el soldado tenía que venir. Y si ordenaba a un soldado hacer algo, siendo él el centurión, el soldado lo tenía que obedecer. Pero este hombre romano, centurión, era un hombre que no usufructuó su posición y su autoridad, sino que se identificó con los necesitados y tenía un siervo enfermo. Entonces mandó a buscar a Jesús para que sanara a su siervo. Yo le invito a usted a que reflexionemos un poco en el corazón de ese centurión. Con toda la autoridad y lo importante de su puesto, se identificaba con el siervo necesitado. Y mire lo que dice el verso 2: y el siervo del centurión, a quien el centurión quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. No dice qué enfermedad, ¿no? Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos para que le dijeran que viniera a sanar su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: concédele eso al centurión, porque ama a nuestra nación. Nos edificó una sinagoga. Es un hombre muy bueno. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndoles: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún me siento digno de que vengas a mí, pero di la palabra y mi siervo será sano. Una de las más bellas lecciones que yo encuentro en la Escritura, en este Evangelio de Lucas, es que este centurión, siendo un hombre tan importante, de tanta autoridad dentro de la estructura del Imperio Romano, dijo lo que yo quisiera que todos los televidentes y visitantes a la página dijeran un día: la autoridad de Jesús está en su palabra.
Todo lo que vemos fue hecho por la palabra. Respetar este mensaje. Cuando en la iglesia se lee un texto del Evangelio, los sacerdotes y pastores terminamos diciendo palabra de Dios. Y la gente alaba a Dios. No soy digno que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo sanará. Amables televidentes, búsquese un ejemplar de la Biblia. Es la palabra, es la autoridad. Todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. Jesús es la palabra encarnada. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Dios dijo, sea la luz con su palabra, y la luz fue. Este centurión romano, buena persona, puesto importante, hacía parte de la élite del imperio, tenía un siervo enfermo, se preocupaba por él, le ayudó a los judíos de su época a construir su sinagoga y reconocía la autoridad. Y mire cómo lo amplía el concepto. Yo soy centurión y tengo hombres bajo mi autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este ve y va, y le digo a otro ven y viene, y a otro siervo le digo haz esto y lo hace. Entonces Jesús, di la palabra, no vengas a mi casa y mi siervo será sano. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Al oír esto, Jesús se maravilló de ese centurión y volviéndose le dijo a la gente que lo seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué linda reflexión. Un hombre con todo de autoridad y poder para vivir como muchos de espaldas a Dios porque tienen autoridad y poder, sin temor porque tienen autoridad y poder, muestra la humildad, no solamente al ayudar a construir una sinagoga, sino al abogar por un siervo, a un siervo del centurión, pero reconoce la autoridad. Y el piropo de Jesús, les digo que en Israel no he hallado tanta fe. Amable televidente, que usted y yo seamos de los que le arranca un piropo a Jesús, porque creemos en la autoridad de su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra del Evangelio es más cortante que una espada de doble filo. Todo lo que vemos y es visible fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. La palabra es los ladrillos con que se construyó todo lo que vemos. Jesús es la palabra encarnada. La Biblia es la palabra escrita. Jesús es la palabra viva. Yo creo que es una gran lección. Y miren cómo termina el pasaje, en el verso 10. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La conclusión de este pasaje de Lucas, capítulo 7, que le recomiendo, es una sola. Yo no me avergüenzo de haber confiado mi vida en Jesús, que es la palabra hecho hombre, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Y le invito a usted, amable televidente, a que de tantas palabras y voces que se escuchan en la sociedad de hoy, solo usted tenga oídos para la palabra de Jesús y su eterno evangelio. Que el que tenga oídos para oír, que oiga. Ni una jota y ni una tilde de su palabra pasará. El cielo y la tierra sí, pero su palabra no. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dijo que regresaba y lo espero para que nos ayude en esta situación mundial tan caótica. Pero si no lo hace, dentro de su soberanía y voluntad, en el día de hoy, mañana nos encontramos. Bendiciones.